¿Qué tal, arrendajos? ¿Cómo os va? ¿Estáis cogiendo en el piquito suficientes bellotas y les estáis poniendo por todas partes? Bueno, pues hay que hacerlo, ¿eh? Porque hoy que voy a hablar de la PAC, Política Agraria Común, pues estudiándola se comprende el carácter absolutamente destructivo, biocida, ecocida, aniquilador que tiene la política de la Unión Europea para los temas agrarios. Además que está todo lleno de mentiras, las explicaciones que dan, de inexactitudes y realmente lo que ellos proponen y lo que obligan a hacer, porque si fuera una propuesta que si hubiera libertad para realizarlo, ¿no? Pues sería diferente, pero es que todo es obligación, todo es coactivo. Realmente están destruyendo no solo la península ibérica, sino toda Europa a través de una agricultura que no solamente es irracional, sino que está completamente fuera de sitio y enloquecida. Para preparar esta charla, esta intervención, me he vuelto a estudiar la política agraria común. Yo ya lo había hecho hace como 14 o 15 años. Además lo había hecho sobre el terreno para escribir la parte segunda de mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, pero ahora que lo he vuelto después de tantos años a reestudiar, en las semanas anteriores he visto que estamos en manos de locos. Lo que hacen los altos funcionarios de Bruselas para la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por lo tanto para los bosques, es una completa chaladura, es un desquicie, porque a menudo toman medidas que no favorecen a nadie, tampoco a ellos. Es puro nihilismo, pura destructividad, pura locura, pura sin razón. Y esto tiene un motivo, que es cuando el poder es tan grande, ya no se necesita de la inteligencia, porque ya basta con la fuerza que a uno le da el poder, los instrumentos de poder, tantas policías, tantas leyes, tantos aparatos de control, tantas vigilantes, tantos funcionarios obedeciendo órdenes. Entonces ya se produce un salto a la locura, a la sinrazón y al desenfreno. De tal manera que o paramos la concentración de poder y desconcentramos el poder que se ha constituido en la Unión Europea, o en unos pocos decenios todo lo que es el mundo agrario y rural del que comemos, puesto que es del que vivimos esencialmente, se habrá desintegrado, porque lo que yo he observado es realmente una locura. Bueno, la Política Agraria Común, ya sabéis por sus siglas PAC, se crea en 1962. La explicación oficial es que era necesario crear una política agraria que permitiera abastecer a los europeos de suficiente cantidad de alimentos a un precio razonable, de alimentos, materias primas y bienes básicos. Primera mentira, esto es mentira. En el año 1962, sin PAC ni sin puñetas, Europa estaba mucho mejor que ahora en la alimentación. Funcionaba perfectamente el campo, incluso los alimentos eran mucho menos tóxicos que ahora, tenían una proporción mayor de elementos nutritivos porque estaban menos degradados, no eran las especies, los animales de granja completamente degenerados, que son los que ahora nos imponen por las manipulaciones genéticas, y luego los vegetales pues tenían una calidad mayor y eran, pues en cantidades muy aceptables. Por ejemplo, aunque todavía el Reino de España no estaba en la Unión Europea, pero en 1962 ya hacía 10 años que se habían eliminado las cartillas de racionamiento, que se eliminaron en 1952 y por lo tanto había una situación bastante aceptable de bienes, de productos agrícolas, ganaderos, etcétera, de todo tipo. Entonces, ¿por qué se impone la PAC? ¿Por qué? Toda esta serie de reglas, de normas, además de leyes terribles. Yo me pregunto, si alguien quisiera estar informado de todas las reglas y de todas las leyes, de todas las normativas que va imponiendo la PAC, no tendría que hacer otra cosa, tendría que dedicar toda su vida, los 365 días del año, a razón de 12 o 14 horas por día, a leer. Y eso, leyéndola solo una vez, porque es tanto que, bromeaba un señor cuando decía, con los libros de leyes que va editando la Unión Europea sobre el campo, se podría hacer una muralla de 2 o 3 metros de anchura y 10 metros de alto, y uno se situaba detrás de la muralla, y allí se construía un castillo con los libros de leyes para evitar que las leyes y los funcionarios y los policías, por ejemplo, el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, le hiciera cumplir toda esa colección de
sin sentido, locuras, majaderías y estupideces. También es verdad que estos burócratas que están allí en Bruselas pues no entienden nada del campo. Eso cuando lo lees pues te das cuenta inmediatamente. Ellos son gente que trabajan 2 o 3 horas diarias y luego se dedican pues a comidas exquisitas interminables, a degustar licores exquisitos, a las cositas con la cocaína, a las prostitutas. Todo esto es lo que han hecho siempre los funcionarios de todos los estados. Y mucho más la Unión Europea, que es un estado de estados. Es decir, es un estado al cuadrado. Con lo cual todos los vicios de los altos funcionarios pues también son al cuadrado, ¿no? Así pues, volvamos a la pregunta original. ¿Para qué se constituye la PAC en 1962? Cuando la economía agraria europea marchaba muy bien, mucho mejor que ahora. Sí, de hecho, ahora todo es mucho peor en calidad, en cantidad, y no han conseguido nada más que realizar una política de zapa y destrucción del mundo rural que mantenerse 10 o como mucho 20 años más llevará a su destrucción y liquidación. Pues hay una razón muy simple, que es que el campo, el mundo rural, el campesinado, pero también gente que trabajaba en empresas que había en el campo, en empresas industriales, porque entonces no había esta diferenciación tan tajante como había entre zonas industriales y zonas agrícolas. En las zonas agrícolas había mucha pequeña y mediana industria de todo tipo, metalúrgica, textil, por ejemplo, muchos talleres de madera, de carpintería, fábricas de máquinas. Recuerdo que vi un vídeo que me impresionó mucho sobre construcción de maquinaria agrícola en Galicia a partir de una pequeña red de talleres que había allí en los años 60 y 70 y construían máquinas muy buenas de hierro con un alto nivel técnico. Luego ya, claro, llegó toda la reestructuración previa a la entrada de la Unión Europea y tuvieron que cerrar cuando todo esto hay que recuperarlo. Todo esto hay que recuperarlo porque lo que hay que hacer no es ampliar cada vez más la diferencia entre el campo y la ciudad, es decir, sino unir, hacer que el campo se industrialice y la ciudad se agricolice y las zonas industriales se agricolicen. Pero es que eso existía y lo destruyó la PAC. Porque aunque España, el Reino de España, no entró en la Unión Europea hasta 1986, ya antes, por lo menos 10 años antes, se inició el proceso de aproximación y se empezaron, por parte del Estado español, a promulgar leyes que en definitiva eran paralelas y a veces exactamente copiadas de las que la Unión Europea imponía a sus campesinos. La razón es que el Estado siempre ha mirado, los Estados europeos, con una desconfianza enorme al mundo rural. Es decir, el mundo rural es algo que ellos no controlan, nunca han controlado y solo ahora, exactamente ahora, lo están controlando porque lo han destruido. Es decir, una vez que, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir, ya han destruido el mundo rural, ya están al punto de lograr su destrucción completa. Pero hasta ahora no era así. Es decir, el mundo rural, en contra de la mentira y los embustes infinitos, miles de ellos que se han lanzado por urbanitas a sueldo del Estado, sobre todo profesores, catedráticos, intelectuales. Por ejemplo, aquí las necedades que decía un Azorín, un servil como Azorín, que acabó siendo el correveidile de Franco. Pues entonces él sí insultaba mucho al mundo rural y escribía cosas abyectas, pero en todos los países europeos había lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo rural era la libertad, la rebeldía, la autonomía del sujeto. Y esto los estados no lo podían consentir. Ellos estaban, digamos, que echaban las muelas. Por eso, cuando se construye la Unión Europea, aunque dicen que tenía como objetivo lo que se llamó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, todo esto era propaganda. Lo que ellos querían, sobre todo, era poner sus zarpas sobre la ruralidad europea, que se les escapaba, que era insurgente, que era rebelde, que no les obedecía. Y entonces, daros cuenta que cuando se crea la Unión Europea, sus antecedentes, por ejemplo, el Tratado de Roma, en 1957, el 60% de su presupuesto se dirigía a campo, a las cuestiones agrícolas. ¿Por qué tanto? Pero si en ese momento el
el agro incorporaba al Producto Interior Bruto, pues podría ser el 20% si llegaba, tenía también un porcentaje pequeño de la población, que podía ser el 25%, es decir, ¿por qué a un sector minoritario que producía una cantidad pequeña de riqueza en el conjunto y que estaba formado por un número de personas también reducido, que además se iban marchando a la ciudad porque querían huir de todas las venganzas y todas las tropelías que los estados le hacían al mundo rural, pues ¿por qué dedicar el 60%? Pero es que ahora todavía dedican el 40% del presupuesto de la Unión Europea se dedica al campo. La pregunta es, ¿por qué este ensañamiento? ¿Por qué este ensañamiento tan tremendo? Pues porque el campo ha sido el gran rebelde, el gran residuo de la libertad, allí donde el poder de los estados entraba malamente. Aquí tenemos un caso muy significativo que es el maquis, la guerrilla rural antifranquista, que estuvo en acción desde 1939 a 1956, o sea, casi 20 años, e incorporó a muchísima gente. Desde el punto de vista oficial, hubo 60.000 detenidos, es decir, se detuvo a 60.000 personas, se juzgó a una parte de la cual se la condenó a muerte, se la fusiló, se la dio garrote. Garrote, para la gente que no lo sepa, pues es una forma de dar pena de muerte, que era, bueno, una forma de ahorcamiento por medio de unos hierros que se les estrangulaba por un tornillo, ¿no? Que era una cosa específicamente de aquí, parecido a la horca. Entonces, ¿por qué esto? Pues porque el mundo rural era absolutamente incompatible con el franquismo. Entonces peleó contra el franquismo y peleó masivamente. Puede ser que de esas 60.000 personas fueran una pequeña proporción, el 10% solo de las que estuvieron directamente implicadas en la resistencia al Estado franquista. Al Estado franquista como Estado español y como franquista, porque, bueno, a la gente no le gustaba no solamente el Estado porque fuera franquista, sino porque era Estado. Entonces, si consideramos que solo consiguieron detener al 10%, nos encontramos con una masa de 600.000 personas ejerciendo oposición y resistencia al Estado. Y eso durante 20 años, y una resistencia mucho más dura, ya se sabe, a partir de análisis histórico, que por ejemplo la Guardia Civil tuvo muchísimas más bajas en los enfrentamientos con la guerrilla de lo que ellos reconocieron, pero muchísimas más. Puede ser que 5 veces más. Ahora ya, pues algunos historiadores lo admiten, porque aquello fue una guerra civil verdaderamente abierta entre el Estado y la población rural. Y esta experiencia dejó muy marcados a todos los estados europeos. No solamente eso, sino se admite, por ejemplo, que la Guardia Civil eliminó sobre el terreno, o sea, ejecutó extrajudicialmente, como dice la expresión acuñada, unas 2.000 personas, que yo también supongo que serían más, que serían por lo menos 4 veces más. 8.000 personas más las que eran detenidas, se metían en cárceles, algunos se los condenaba a muerte y se les ejecutaba, otros se les conmutaba por muchos años de cárcel, etc. Estuvieron en la cárcel gente que había luchado en el mundo rural, pues prácticamente casi hasta los últimos momentos del franquismo. Hubo gente que se tiró 30 y 40 años en la cárcel por defender las libertades de la ruralidad frente a la presión del Estado. Pero no solo aquí, también. Daros cuenta que cuando las élites del poder toman una medida, es porque tienen unos análisis que jamás explican a la plebe. A la plebe luego le cuentan batallitas como esta de que es que había que desarrollar la riqueza y las disponibilidades de alimentos y materias primas. Cuando se crea la política agraria común, pues no, porque Europa funcionaba perfectamente en el terreno de los alimentos y materias primas, mejor que ahora. Entonces, dice, el Tratado de Roma de 1957, para mí fue el momento fundacional de la Unión Europea, de facto, que además la Unión Europea pues estaba también regida por criterios militares. Lo que la Unión Europea imitaba era a la OTAN, que se había creado en 1949. Luego ya se creó el Consejo de Europa, también en 1949, que es el antecedente más primero de lo que es la Unión Europea. Bueno, estamos hablando del Tratado de Roma. Roma está en Italia. Cuando Mussolini, a partir de 1918, intenta imponer su dictadura fascista, pues entonces él se lanza, forma sus columnas con los fasci. Los fasci eran los grupos armados, y entonces lanzaba sus columnas pues alternativamente sobre barrios obreros, barrios de artesanos, grandes ciudades y también sobre el campo.
Estas columnas pues eran sencillamente unos 500 fascistas, camisas negras, armados con pistolas, con porras, a veces con fusiles, con cuchillos, con hachas, y entonces estos los lanzaban sobre una zona con listas de personas a las que había que eliminar. Entonces llegaban allí, pues rompían a hachazos las puertas de las casas, entraban, mataban a la gente, acuchillaban, violaban, robaban y destruían pues, los periódicos obreros, destruían también los locales obreros. Pero también lo hacían en el campo. Había zonas agrarias que se metían... Al campo solían ir más. A lo mejor juntaban hasta 2000 en camiones y los lanzaban. Decían, bueno, pues hoy vamos a coger esta comarca, vamos a ir a los pueblos tal y tal, y vamos aquí a dar leña a toda la gente con las listas. Pero descubrieron, horror de los horrores, que mientras la resistencia en el mundo obrero era limitada, en el mundo rural era fortísima. De tal manera que algunas incursiones de los fascistas, de los fascios musolinianos contra las zonas rurales acabaron en desastres, pero desastres que ellos se volvieron con docenas de muertos, con cientos de heridos, con los camiones incendiados, en fin, en unas condiciones deplorables. ¿Por qué? Porque el mundo rural era muy consciente de las libertades y mantenía una visceralidad y un antagonismo con el fascismo. Hay un estudio que dice que el grupo social más refractario al fascismo en toda Italia fue el semiproletariado rural, que era el más numeroso. ¿Qué se entiende por esto? Pues bueno, se entiende con gente, aquel grupo social rural que tenía algunas tierras, algún ganado, pero no tantas como para poder prescindir de trabajar como asalariado. Es decir, gente que a lo mejor 3 o 4 meses al año pues trabajaba como asalariados, bien sea en la vendimia, recogida de aceitunas, recogida de remolacha, siega del trigo, etc. Pero luego tenían su casa, tenían sus ganados, sus huertecitos, sus pequeñas tierras de secano y tal, y por eso se les llama semiproletarios, eran mitad propietarios y mitad proletarios. Este es el sector más refractario y eran los que realmente libraron batallas, pero batallas con docenas de muertos contra las columnas fascistas. Cuando los nazis en Alemania intentan tomar el poder, ya directamente a partir del año 1929 se encuentran con algo parecido. Es decir, ¿cuál es el sector más refractario, más hostil a la ideología nazi? Pues el mundo rural. Sobre todo el mundo rural de estirpe católica, hay que decir la verdad, ¿no? Pero en el mundo rural llegaban y, bueno, pues no. No hubo una lucha tan fuerte como en Italia, que en Italia hubo, bueno, enfrentamientos que se pueden calificar de pequeñas batallas. Allí no hubo esta fuerza, pero realmente la posición del mundo rural alemán pues también eran de desprecio, de rechazo, de menosprecio, de burla y de vez en cuando de intercambio de bofetadas, de estacazos, incluso de tiros con los grupos nazis que iban por las zonas rurales, ¿no? Todo esto ha sido ocultado por la mitología del proletariado, esta necedad que se inventó el marxismo, que no tiene ninguna base real, y ahora ya cuando ha pasado la locura necio marxista, pues se están haciendo estudios más concretos, que es revisar la documentación que se tiene de las incursiones de los fascistas italianos en Alemania, de los grupos de las SS nazis, y aquí también del fenómeno del maquis. Quiere decir que el fenómeno del maquis está muy mal interpretado, porque esto lo ha cogido por los partidos de izquierda, y entonces han arrimado las cosas sardinas todo lo que han podido. Es absolutamente falso lo que cuentan, falso. Ellos simplemente eran unos personas instrumentalizadas por el mundo rural, puesto que ellos tenían armas y las sabían usar, pues el mundo rural los usaba para enfrentarse a la Guardia Civil. Pero cuando había algún antagonismo entre ellos y la gente de la ruralidad se los quitaba de encima como podía, y en cuanto que les retiraba su apoyo masivo, pues ellos desaparecían en 24 horas. Así pues, conviene una revisión de la historia de la guerrilla antifranquista. Bueno, entonces esto es exactamente lo que pretende la Unión Europea. La Unión Europea sabe que tiene un enemigo interior, que ese enemigo es el mundo rural, y entonces dedica cantidades exorbitantes de dinero a el control, porque el dinero es una forma de corrupción, es una manera de imponerse, de ganar voluntades, de ganarse a una minoría de la población que son malvados y que están dispuestos a venderse. Son verdaderas prostitutas políticas, prostitutas sindicales, prostitutas periodísticas, todos estos, y entonces pues ellos hay que tener dinero. Yo recuerdo cuando hace 15 años empecé a estudiar lo de la PAC,
también estimulado por las protestas, los estados de rabia que me contaban amigos que practicaban la agricultura, pues que decía, vamos a ver, ¿cómo es posible que del presupuesto de la Unión Europea el 60% se dedique al campo? ¿Cómo es posible? No, me quedé yo mismo atónito, ¿no? Y tardé un tiempo en entenderlo. Digo, claro, porque el dinero es un instrumento de corrupción. Y entonces ellos quieren corromper al campo, no solo por el dinero, sino por otras medidas. Pero, cuidado. Podemos estar muy orgullosos de que la cultura campesina que surge de la revolución altomedieval, de la revolución vagauda y sus repercusiones en toda Europa occidental, haya sido siempre un bastión de la libertad, del respeto por el individuo, de la autonomía del sujeto, del autogobierno, de los sistemas de ayuda mutua, de la ausencia de sexismo de uno u otro tipo. Todo esto tenemos que encontrar que aquella revolución fue tan grandiosa que ha creado una sociedad, que la sociedad rural, que está enfrentada con estos estados perversos, estados monstruosos, que son los que se han unido en ese estado de estados dirigido por el imperialismo alemán, que es la Unión Europea. Que luego haya muchísima gente que insulta al mundo rural, por ejemplo, no solo escritores, sino todas las películas zafias, asquerosas, repugnantes, que se hicieron bajo el franquismo y después presentando a la gente de la ruralidad como monstruos, como infrahumanos, como neandertales o peor que neandertales. Todas esas películas, en fin, a ver si sale alguien y hace y tomamos venganza. Hay que tomar venganza, hay que vengarse de la gente que hizo eso y denunciarlos, y se siguen haciendo con toda esta cosa de la España vaciada, que no hay una España vaciada, ha sido una España vaciada por el Estado español, ha sido vaciada por el Estado español. Una de las atrocidades que ha cometido el Estado español, destruir la cultura campesina, porque era tan superior a la cultura urbana, una cultura tan basada en valores, el valor de la libertad, el valor del bien, el valor de la autonomía del individuo, que entonces el Estado tuvo que destruirla. Y eso sobre todo lo hizo el Estado franquista, y lo hizo a través de sus instrumentos sanguinarios habituales, la Guardia Civil, los falangistas y toda esta gente que fueron allí pegando tortas de la sección femenina. ¿Cuánto hay que decir de la sección femenina de Falange Española? ¿Qué hizo la Falange Española? Me han contado, recorriendo el mundo rural, tantísimos horrores de los que hizo la sección femenina que tengo ya así en la cabeza. Si pudiera vomitarlos en un libro, saldría un libro de 500 páginas, estoy seguro. Y eso es lo que hicieron las mujeres de la sección femenina. Luego, cuando se nos dice que las mujeres siempre han sido buenas o han sido invisibles, fueron invisibles en el mundo rural, que fueron una máquina de hacer maldades, perversidades y atrocidades de todo tipo. Esas 600.000 mujeres que se afiliaron voluntariamente a la sección femenina, entonces se destruyó este mundo. Entonces la Unión Europea sigue en sus 13, pero tranquilos, señores de la Unión Europea, si ya lo han destruido, ¿para qué quieren más? Dentro de ello estaba naturalmente la destrucción del comunal. Tenían que destruir el comunal porque era un foco viviente de civilización, de valores, de ayuda mutua, de solidaridad, de negación de los criterios burgueses de la propiedad privada. Todo eso era el comunal. Y entonces estaban desesperados por destruirlo y por destruir sobre todo el espíritu de comunalidad. Fijaos si es horrible la Unión Europea, que uno de los santos patronos de la Unión Europea actual es Carlomagno. Carlomagno, sí, el genocida por excelencia, el que prácticamente exterminó a los sajones. Carlomagno, en sus aventuras por ahí, pues entonces llegaba a un sitio, cogía a la gente, por ejemplo, combatió a los sajones, y cuando los venció, mató prácticamente a todos los sajones. Su sistema era conquistar y exterminar. Cuando intentó hacerlo con los vascones, pues tuvo la derrota tremenda en Orreaga, o sea, en castellano, en Roncesvalles, me parece, a ver, bien decirlo de memoria, en el año 778, que fue uno de los grandes eventos positivos de la historia, porque a un canalla como era Carlomagno le dieron una lección de padre y señor mío y le enseñaron a no meterse en los asuntos de los demás. Y ellos tuvieron que salir con el rabo entre las piernas e irse. Y la derrota en Orreaga, Roncesvalles, fue decisiva para la derrota y la destrucción del imperio carolingio. Y es estupendo que los vascones contribuyeran a destruir esto. Y ahora resulta que ese gran canalla que fue Carlomagno es el campeón, el santo patrono de la Unión Europea. Bueno, es lógico, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan, ya lo dice el refrán, ¿no? Entonces vamos a ver, la Unión Europea es un barco a la deriva. Primero, está manejada por Alemania.
Pero los recelos de Francia son muy grandes porque, claro, Alemania no quiere ser una potencia servil a las órdenes de Alemania. Francia no quiere ser eso. España sí, España es la potencia servil número 1. Ellos le lamen el trasero al imperialismo alemán todos los días, todos los días. Inglaterra se va porque no quiere ser una colonia de Alemania. Luchó contra Alemania en las 2 guerras europeas y no quiere ser. Entonces hace el Brexit y desaparece de la Unión Europea en 2020. Yo también creo que España debería irse, todo el mundo debería irse, la Unión Europea debería irse a hacer gárgaras, porque lo que necesitamos es una Europa unida de los pueblos, no una Europa unida de los estados. Y entonces para eso es necesario que la Unión Europea desaparezca y, por supuesto, la política agraria común tiene que desaparecer. ¿Cómo funciona la política agraria común? Bueno, todos los agricultores saben que funciona caóticamente, que cambian de normas cada 2 o 3 años, que es todo enrevesadísimo, que tienen que estar haciendo consultas permanentemente, que dependen de abogados, de secretarios de ayuntamientos, de jefecillos sindicales, en fin, para entender todo este mare magnum. ¿Por qué cambian tanto? Quizá para caotizar todavía más las cosas y hacer que lo que hoy valía mañana no valga, pasado no sé qué, la gente le ponen un cultivo, por ejemplo, durante mucho tiempo estuvieron subvencionando muy a fondo el girasol. Y entonces, bueno, pues la gente se acostumbró a plantar girasol, ya cogió habilidad, porque antes era un cultivo aquí muy minoritario. El aceite de girasol pues no tenía mercado en España, ¿no? Se hacía sobre todo para la exportación. E incluso compraban maquinaria específica y tal y tal. Y de un día para otro resultó que cambiaron la normativa y entonces ya las subvenciones y ayudas que daban al girasol la quitaron. ¿Qué tuvo que hacer la gente con lo que había aprendido? Pues dejarla allí, en el corral de su casa, oxidándose. O como mucho, malvenderla o utilizarla si se podía adaptar para otro. Y eso lo hacen continuamente. Hoy te dicen una cosa, mañana la contraria. Durante un tiempo el olivar se subvencionaba el árbol. Ahora ya se subvenciona la cantidad de productos, es decir, hay una parte que te pagan en el mercado dirigido por la Unión Europea, por supuesto, y otra parte que te lo da directamente del precio de la aceituna. Pero durante un tiempo subvencionaron la plantación de olivos. Total, que lo que lograron era que aparecieran olivos donde jamás se habían cultivado. Es decir, se hizo una sobreexplosión de olivos y de olivares por todas partes simplemente porque era un dinero, daban una cantidad de dinero por cada olivo que pusieras. Entonces hasta en los sitios más extraños e inverosímiles, pues allí aparecían olivos. Entonces todo esto, claro, lo que hizo fue una desarticulación de las condiciones productivas y de los sistemas del bosque y el arbolado en la península ibérica, porque esto era antinatural. Y entonces esto fue una de las muchas. O sea, hacer un libro sobre el libro negro de la PAC, ¿cuántas páginas ocuparía? 700, 1000 páginas, pero de todas las necedades que además hacen una normativa, no dan explicaciones. O dan una explicación en una línea. Luego, a los 2 años la cambian. Tampoco dan explicaciones de por qué la quitan o por qué la cambian. Y luego ponen una nueva, pero tampoco dan explicaciones. Es decir, ellos lo único que hacen es dar órdenes como unas máquinas locas, como unos tiranos enloquecidos que simplemente por un capricho se levantan una mañana y se les ocurre una tontería y luego otra mañana pues la quitan porque ya ese día pues la resaca les ha venido de otra manera y eso es lo que es la política agraria común, ¿no? Entonces se basa en el control de precios. El control de los precios, pues ellos intervienen, suben, bajan los precios según sus conveniencias. Subvenciones agrarias que quitan y ponen según como venga la cosa. Intervenciones en los mercados. Pueden en un momento hacer un acopio de grandes cantidades que luego se quedan ahí en almacenes, que no se sabe qué hacer con ellos, o bien, bueno, pues abrir las fronteras de la Unión Europea y meter algún bien que también aquí se produce, de tal manera que los precios se hunden en picado y arruinan un montón de pequeños y medianos agricultores y de gente intermediarios y tal, ¿no? Luego, control de las exportaciones e importaciones, intervención legales en los mercados de muchas maneras. Subsidios a las industrias que trabajan para la agricultura. Esto es muy importante. Vamos a ver, la agricultura actual es un mercado para la industria de maquinaria y para la industria química. Esto quiere decir lo siguiente, que la política de la Unión Europea, la PAC, hace las cosas de tal manera que el agricultor tenga que gastarse la mayor cantidad posible de dinero en maquinaria, sea útil, menos útil o del todo inútil, y en productos
químicos, fitosanitarios, herbicidas, pesticidas, agrotóxicos de todo tipo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un trasvase de valor, de riqueza, desde la agricultura a la industria. ¿Y eso cómo se hace? Pues obligando, creando unas condiciones por las cuales el agricultor se vea obligado a comprar una enorme cantidad de productos químicos. Y entonces, claro, la industria química pues crece. ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente a partir del monocultivo. Todas las enfermedades de cualquier especie vegetal se multiplican por mucho en régimen de monocultivo. Si están todo el cultivo junto, pues se multiplican las enfermedades. En la agricultura natural, un sistema de lucha contra las plagas y las enfermedades era la rotación de cultivos. Si en un terreno se pone hoy un cultivo, mañana, el año que viene otro y el año siguiente otro cultivo, entonces las plagas no pueden mantenerse de un año para otro. Entonces la incidencia de las plagas es mínima. Y luego si encima las extensiones que se dedican a cada cultivo son pequeñas y luego viene otro tipo, otra especie de cultivo y luego otra y luego otra. Entonces con esto, con la rotación de cultivos y la asociación de cultivos hace que la incidencia de las plagas sea mínima. Pero entonces, por Dios, la industria no podría venderle suficientes productos basura de estos supertóxicos que luego aparecen, según algunos estudiosos, en el 40% de los alimentos que tomamos, cantidad que otros elevan a 70. Por ejemplo, la fruta de estos monocultivos enormes pues llega a tener una manzana que lo presentan como paradigma de la de la salud, llega a tener hasta 22 pesticidas, herbicidas y sustancias deletéreas y tóxicas encima, y se nos presenta esto como saludable. ¿Pero quién gana? Pues gana la riqueza que se está acumulando en la industria química. Igual la maquinaria. Por ejemplo, el olivar superintensivo. El olivar superintensivo tiene un problema que va a dejar los acuíferos en muy poco tiempo exhaustos. Y si los acuíferos son exhaustos, el agua superficial va a dejar de manar, porque los acuíferos crean manantiales, los manantiales arroyos y luego ríos. Pero si estamos vaciando los acuíferos para el olivar superintensivo, entonces, ¿qué va a pasar de aquí a un decenio? Simplemente. Bueno, entonces el olivar superintensivo se recoge con una maquinaria que es aparatosísima, es como una especie de tren que le pasan allí y bueno, lo va recogiendo por unos tornillos sin fin. En fin, cuando lo ves te quedas diciendo, bueno, los tanques más grandes de los ejércitos actuales son juguetes al lado de estos chismes, pero estos chismes son carísimos. Y entonces, cuando los agricultores los compran, resulta que lo que están haciendo es favorecer a la industria de la maquinaria. Así pues, la maximización de los gastos en productos químicos y en maquinaria es uno de los objetivos de la política agraria común. También porque esto no lo puede hacer el pequeño y mediano agricultor. Es decir, el pequeño y mediano agricultor no puede meterse en esos gastos tan enormes, porque ni tiene la superficie de tierra mínima aconsejada, ni tiene los recursos monetarios para ello. Así pues, la introducción de todo esto y la bonificación de las grandes superficies hace que la destrucción de la pequeña propiedad, del pequeño campesino, del pequeño agricultor, incluso del mediano, sea otro de los objetivos de la política agraria común. El otro día leí las últimas normativas y la protesta de algunas asociaciones de pequeños agricultores que se referían a esto. Decían, la normativa de la Unión Europea para 2021 está dirigida directamente a la destrucción de la pequeña propiedad. ¿Ya veis? ¿No? Con lo cual se está creando un campo que está en manos de sociedades mercantiles que tienen pues grandes superficies de tierra, 10.000 hectáreas, 15.000 hectáreas, 20.000 hectáreas, algo que antes jamás ha existido. La concentración de la propiedad de la tierra, el latifundio, es hoy muchísimo más mayor que lo ha sido nunca, mucho más grande. Y entonces se nos dijo que esto no iba a suceder, que el latifundismo clásico, el de hace 100 años, el de los señoritos estos de las películas y tal, pues era una bobadita al lado de lo que es ahora. Ahora, claro, entonces aquí lo que hay es una conversión del campo en un bien
que tiene como único objetivo la producción de riqueza. Ya no es un sitio donde se desarrolla una cultura, un modo de existir, unas comunidades aldeanas o pequeños pueblos. Todo esto no tiene ningún valor, como no tiene ningún valor la tierra que se está destruyendo a través de una explotación irracional, completamente irracional de la tierra, ¿no? Y tampoco tiene valor pues el bosque, que es a donde yo quería llegar. En toda esta situación el bosque está siendo destruido. Está siendo destruido porque en toda esta locura las tierras agrícolas se erosionan, pierden calidad, se vuelven menos productivas y entonces periódicamente hay que cortar, descuajar los bosques, por ejemplo, los encinares que quedan, para dedicar estas tierras al cultivo, para que durante unos años, por lo menos, las tierras que han estado en bosque y que no han recibido este chorro tremendo de tóxicos, químicos y tal, pues pueda mantenerse allí durante un poco más de tiempo la agricultura. Por eso cuando se viaja en lugares remotos, llegas a un sitio y dices, vamos a ver, aquí había un encinar y mira, allí están todavía los troncos, los tocones de las encinas y tal, ¿no? Y esto podían ser 80 hectáreas o 100 hectáreas y lo han destruido. Entonces, ¿por qué lo destruyen, no? Entonces piensas, a ver, lo destruirán porque van a hacer carbón vegetal con los restos, la madera de encina, y luego te enteras que no, eso es una parte mínima, sí, puede ser que hagan carbón vegetal, o puede ser que lo vendan como leña o tal. La madera de encina es muy buena para el fuego y para ciertas funciones, pero no tiene un uso generalizado como tal. Lo hacen simplemente por eso, porque la destrucción de la fertilidad de los suelos ha convertido a la agricultura en itinerante. Tiene que coger un trozo aquí e irse más para allá. Esos son los cultivos herbáceos, en los que son cultivos anuales, pero en aquellos sitios, como puede ser el viñedo, como puede ser el olivar, eso no puede hacerse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay unos rendimientos decrecientes. Lo que están logrando en su locura, en su sin razón, es que no hay palabras para explicar lo que es la política agraria común, palabras críticas, digo, pues es básicamente la destrucción de los suelos. Por ejemplo, cuando todo se baña con herbicidas, entonces resulta que no se crea materia orgánica porque no hay hierba. En segundo lugar, las hierbecitas que crecen, por ejemplo, en medio de un olivar, cumplen una función con las raíces que abren el suelo, entonces llueve y en esa apertura mínima del suelo se meten en esas microgrietas, se mete el agua y entonces el agua va para abajo, es decir, va a fertilizar, e incluso puede ser que llegue al acuífero. Pero cuando los suelos esos se compactan porque no hay no hay nada absolutamente de hierbas y al mismo tiempo se los compactan artificialmente para luego coger la aceituna con estos sistemas de aspiración, entonces, ¿qué se logra? Se logra un suelo compactado por el cual escurre el agua, de tal manera que el agua no penetra, sino que escurre hacia los arroyos y luego hacia los ríos, con lo cual no penetra. Es decir, que esos árboles que luego tienen que regar en verano con un agua que es preciosa, que tiene un valor precioso, algo que tenía que estar totalmente desautorizado, entonces resulta que ya las lluvias no penetran porque el suelo está compactado por el uso de los herbicidas. Así pues, es todo una irracionalidad creciente que está basada en unos criterios aparentemente productivistas, pero que luego no son tales, porque incluso con los criterios del latifundio se podrían hacer las cosas en que fuera un poco menos desastroso, un poco menos, pues que te deja sobrecogido lo que se observa, ¿no? Es como, mirad, lo que ha pasado con los herbicidas, ¿no? Hasta ahora el herbicida, pues era la casa, vamos a ver, lo tengo por aquí, vamos a ver, el herbicida era el herbicida de Monsanto, que era, bueno, pues aquí, a ver, entonces el herbicida, el glifosato, pues ha recibido muchas críticas, ¿no? Y el herbicida glifosato ya por sí mismo es muy tóxico, pero es muchísimo más tóxico en la versión que comercializaba Monsanto, que es el Roundup. El Roundup, como tiene que llevar algunos aditivos para que las plantas absorban mejor el glifosato y para que se pegue al terreno, se multiplica por mucho su toxicidad. Es decir, hay algunos que dicen que se multiplica hasta por 10 veces, de tal manera que el Roundup es un veneno total, pero no solamente para las plantas, sino también para los cultivos y para los seres humanos.
De tal manera que ahora mismo hay una demanda de 18.000 personas en todo el mundo que han decidido ponerle a Monsanto, que ahora ya sabéis que lo ha comprado Bayer y es Monsanto Bayer, una demanda por esto. Entonces, hasta tal punto la cosa está mal y se ha hecho una política muy buena de cerco y golpeteo y a Monsanto que las acciones de Monsanto Bayer están bajando porque se piden cantidades millonarias. Pero ahora surge, dicen, bueno, ya lo damos por perdido este asunto y ahora nos dedicamos a otro herbicida que es el Terafit. El Terafit es el herbicida de moda, el que está subiendo ahora de la casa Syngenta. Entonces leen las indicaciones que te da la casa Syngenta de este herbicida y te dicen, es totalmente inocuo, no tiene ninguna significación para los animales, la flora, la fauna, ni los seres humanos, ni los cultivos. Nada, se puede utilizar y tal. Hasta tal punto que en septiembre pasado, ahora, hace un par de meses, Su Majestad Felipe VI fue a visitar una caseta de la empresa Syngenta en una feria de productos fitosanitarios, ¿no? Que era una manera de decirle a la gente, porque esto fue convenientemente publicitado y tal, qué bueno es el nuevo herbicida. Bueno, muy pronto tendremos un montón de denuncias, por favor. Vamos a ponernos a presentar denuncias si os sentís mal, porque sobre todo quien ha hecho la denuncia del Roundup es personas que algunas de ellas ya han fallecido. Es decir, trabajaban en este asunto, inhalaron grandes cantidades de glifosato y de glifosato versión Roundup y entonces pues fueron animadas a hacerlo, se animaron a hacer la denuncia cuando ya se vieron en una situación en la cual pues estaban muchos de ellos moribundos, ¿no? Pero todavía siguen sus herederos presentando querellas y más querellas. Vamos a hacerlo igual. Pero ¿esto qué quiere decir? Que el proceso va a continuar. O sea, de la misma manera que cuando el insecticida DDT fue denunciado en 1972, o sea, cuando llevaba no más de 10 años usándose, pues desapareció. Pero ¿qué han venido después? Una cantidad de insecticidas enormes que son más necesarios cuanto mayor es la superficie agrícola dedicada a un cultivo. Entonces, ¿esto qué es? Una carrera hacia la sinrazón y la locura, ¿no? Porque ¿dónde está el límite a todo esto, no? ¿Dónde está? Yo no sé en qué sitio vamos a poder poner el límite, ¿no? Porque si sustituimos unos tóxicos por otros, que luego te dicen, no, es que son menos agresivos. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Son menos agresivos, claro, mientras no se hacen los estudios. Claro, porque del Terafit pues tardarán unos años en tenerse estudios fiables. Mientras tanto, pues no podemos decir que... Pero sabemos que los herbicidas, la noción de herbicida en sí mismo, el deshierbado de productos químicos es perversa. Lo que hay que hacer es integrar agricultura, ganadería y reducir el monocultivo a la mitad de lo que es. Todos los monocultivos tienen que reducirse a la mitad y entonces debe incorporarse un policultivo que sirva al abastecimiento de las comarcas. Aquí tenemos el ya dicho del olivar, pero también el viñedo, por ejemplo, en La Mancha, es una cosa, una pesadilla, una cosa realmente espantosa. Hay una cierta racionalidad y ya se está arrancando en parte, lentamente, pero parece ser que en los últimos 5 años el 10% del viñedo de La Mancha pues se ha quitado. Vamos a ver qué se podrá poner allí y de qué manera puede hacerse aquello en unas tierras tan degradadas como son las tierras de La Mancha, que tienen tan poca materia orgánica. Luego tenemos el monocultivo, la cebada, también la remolacha en muchas zonas de Aragón y de Castilla la Vieja. Y así los diversos, o por ejemplo lo que está pasando con la almendra y con el pistacho. La almendra, pues bueno, pues también se pusieron a poner almendros y lo que se ha conseguido pues es un incremento exponencial de la producción de la almendra, ahora de esto del pistacho, y tener en cuenta que otros países de la ribera del Mediterráneo están haciendo lo mismo, con lo cual aquí a unos años pues el precio de todos estos frutos secos habrá caído suficientemente. Tenemos que declararnos en contra del monocultivo y estar a favor de un policultivo
y en él se debe integrar la agricultura y la ganadería. La integración de la cultura, ganadería y la silvicultura. Eso significa que el bosque autóctono se debe integrar mucho más. Cuando se eliminen los monocultivos, al menos la mitad de las tierras que están hoy en régimen de monocultivo deberían dejarse disponibles para el bosque autóctono. Y es ahí donde entra el proyecto Arrendajo. Es decir, el proyecto Arrendajo tenía que animar a la población civil, a la sociedad civil popular, a hacerse cargo de esas tierras que tienen que ser tomadas por la comunidad popular, eliminadas de ellas la presencia de estas sociedades mercantiles perversas y dedicadas al bosque autóctono, porque eso nos permitiría mejorar el régimen de lluvias, mejorar la calidad de los suelos y hacer los otros suelos agrícolas, los que permanezcan, mucho más productivos, porque ahora lo que sucede con esta destrucción del bosque autóctono es que la totalidad de los suelos agrícolas están perdiendo productividad porque se están quedando con mucha menos materia orgánica y sobre todo el régimen de lluvias se está degradando. El vaciamiento de los acuíferos está relacionado muchísimo también con el monocultivo, con estos monocultivos industriales, por ejemplo el monocultivo de la remolacha. Si recorremos ciertas zonas de Castilla la Vieja en verano, pues con temperaturas muy altas, 37, 38 grados, vemos que los están regando y están dedicando inmensas cantidades de agua a un producto que realmente no tiene ningún significado, mayor valor, lo que se ha hecho también en ciertas zonas de Castilla la Nueva con el maíz, una cosa que nadie sabe muy bien para qué sentido tiene, ¿no? Y por qué la PAC, la Política Agraria Común, promueve esta producción de maíz. El maíz además necesita herbicidas en grandes cantidades porque cuando se riega, el maíz es una planta tropical que necesita de las zonas tropicales húmedas, necesita muchísima agua. Y claro, ¿qué sucede? Que tiene muchas llamadas malas hierbas o hierbas parasitarias, entonces se necesita bañar en herbicidas. Pero preguntaos, ¿cuánto tiempo se va a mantener estas tierras compactadas, bañadas en herbicidas, año tras año, sometidas a un monocultivo, a las que se añaden los abonos químicos correspondientes, donde la cantidad de materia orgánica disminuye año por año? ¿Cuánto tiempo se va a mantener eso? Si todo esto es una locura, ¿10 años? ¿15 años? ¿Y luego qué? ¿Y qué está sucediendo? Porque claro, el reflujo de ese agua, del agua que se utiliza para regar el maíz, pues una parte de este agua penetra, otra se escurre hacia los arroyos cargadas de herbicidas y entonces está destruyendo la fauna. La fauna, por ejemplo, las ranas. Hay aldeas que me decían, gente me dice que allí el ruido de las ranas era formidable en las noches de verano y ahora oyes una rana cada 10 minutos. Una rana. Entonces se está destruyendo todo por cosas que son perfectamente inútiles, porque estas tierras, por ejemplo, de maíz, podían dedicarse al policultivo de huerta, al policultivo de frutales, es decir, introducir 30 o 40 cultivos, habas, leguminosas, todo esto, para que la comarca se abasteciera, pues en las cuestiones agrícolas podía abastecerse hasta el 90% de estos productos, ¿no? Y eliminar este asunto. Así pues, para ir terminando ya, el proyecto Arrendajo, si quiere ser consecuente con su proyecto de recuperar el bosque autóctono, principalmente los quercus, que son el 70% del bosque autóctono primitivo, o sea, los árboles que dan bellota, las glandíferas, que también se llaman así, pues entonces tiene que comprender en qué condiciones esto está siendo destruido y al mismo tiempo cómo se puede reconstruir. Así pues, si no lo podemos hacer este año, el que viene, y si no el que viene, tenemos que ofrecer una alternativa del conjunto para la producción agrícola, para la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria rural, los servicios rurales, es decir, una alternativa de conjunto, porque no podemos quedarnos solo en la crítica. Es muy fácil criticar, es muy fácil echarse las manos a la cabeza, decir qué barbaridades, qué cosas están haciendo, qué sin razón, qué locura. Pero no, si queremos realmente conseguir una movilización popular formidable, primero para coger bellotas y ponerlas, segundo para parar la locura y la irracionalidad de la política agraria común y tercero para crear un mundo rural con vida y dejarnos de la tabarra de la España vaciada, que al menos tener vergüenza, es decir, la España que ha vaciado el poder constituido y luego la Unión Europea,
porque ellos han hecho el desmán, Entonces, si queremos lograr todo esto, tenemos que hacer propuestas constructivas y luego ya veremos en qué condiciones políticas y sociales se pueden hacer. Y solo a partir de las propuestas constructivas se podrá retornar a un campo vivo de gente donde haya juventud, donde se pueda volver a vivir, porque para vivir no solo se necesita agricultura, ganadería, se necesita bosques, pero se necesita también industria rural y servicios rurales, de tal manera que aquello sea un lugar propio de los seres humanos. Bueno, muy bien, pues lo dejamos aquí. Seguiremos hablando de la política agraria común. Cogeré algún ejemplito, algún caso particular y veremos el asunto. Pero antes de terminar, se me había olvidado una cosa, luego hay los críticos que dicen, por otra PAC. Bueno, los que dicen por otra PAC siempre dicen lo mismo, quieren más dinero. Yo no quiero más dinero, yo quiero que haya libertad en el campo para que la gente pueda crearse unas formas de vida razonables que no dependan exclusivamente del dinero y de la gran industria de maquinaria y de fitotóxicos, sino que puedan ser autónomos, independientes y vivir en las condiciones del siglo XXI razonablemente bien. Entonces, esos que dicen no a la PAC, no a esta PAC, por favor, vamos a dejar de hablar de dinero, Vamos a ver qué otras cuestiones vamos a reivindicar, porque el dinero no nos lleva a nada bueno. O sea, en ciertas condiciones es razonable que se tomen ciertas medidas que incluyan incremento de los precios que se pagan a los agricultores y a los ganaderos, pero eso tiene que ser un elemento secundario. Bueno, muy bien, amigas y amigos, seguir con las bellotas. Hasta la próxima.